Hola de nuevo y bienvenidos a esta segunda parte del taller de integración de Riemann. Bueno, como ya sabéis todos, ahora procederemos a la resolución de un problema utilizando todas las herramientas y toda la teoría explicada en clase y en la anterior parte de este mismo taller. Como primera motivación os he querido introducir un poco el mundo de la ingeniería de costas, de la ingeniería marítima, en esta pequeña exposición. Aquí en la primera figura os estoy enseñando tres imágenes donde se ven las diferentes aplicaciones o las diferentes actuaciones civiles que se pueden ver dentro de la ingeniería marítima y de costas en general. Esto que vemos aquí es un dragado que lo estudiaréis a medida que vayáis avanzando en vuestros estudios aquí en la escuela. Pero como pequeña introducción os podría decir que el dragado no es más que ir cogiendo, ir extrayendo el fondo marino para que, pues, para diferentes objetivos, como pueden ser que puedan pasar los barcos por cierto estrecho o para poder regenerar playas, etcétera, etcétera. Además, como podéis imaginaros, todo esto está modelizado y en ese modelizado todos los softwares necesitan una EINA potente de cálculo de integración para saber con exactitud qué volúmenes vayamos a extraer en cualquier momento y en cualquier espacio. Por lo tanto, yo lo que os estoy acercando en esta primera aproximación es todo el mundo de la ingeniería de costas, de la ingeniería de puertos, incluso de la geotecnia, aplicado, o sea, el cálculo aplicado a todo este mundo que a priori será nuevo para todos nosotros. Por lo tanto, un pequeño problema sencillito, que es ¿cuál es el volumen de tierra óptimo que deberemos excavar en cada palada a medida que nosotros vayamos dragando con nuestra draga de rosario, ¿vale? Iremos rascando todo el fondo continuamente mientras va girando la máquina y en cada palada nosotros deberemos de extraer un volumen de tierra óptimo que calcularemos mediante el uso del cálculo. Por lo tanto, en primer lugar, los datos. Los datos que tenemos, obviamente la pala. Y como necesitamos una parametrización de la pala, os la enseño aquí expresada mediante 4 ecuaciones, ¿de acuerdo? En primer lugar, z menos i cuadrado igual a 0, que es, como todos ya sabéis, una parábola. En segundo lugar, x menos z igual a 0, que será la parte de adelante de la pala, es decir, un plano que corte la pala, x igual a 0, que es la parte trasera de la pala, y z igual a h, la tapa de la pala. Perfecto, tenéis ahí una imagen bastante ilustrativa de cómo quedaría la figura expresada mediante ecuaciones matemáticas en la realidad en un plano 3D. De acuerdo, además de eso, cada palada, como todos vosotros podréis imaginar, no irá definida unívocamente, es decir, podremos rellenar más o menos a medida que nosotros vayamos excavando, es decir, la pala tendrá un volumen fijo máximo, pero según la altura que vayamos cogiendo a mayor o menor profundidad, el volumen extraído será diferente, por lo tanto su rendimiento también será diferente, es decir, si rascamos poco, la z será pequeña y el volumen a extraer será inferior. En cambio, si rascamos demasiado, el rendimiento de toda la maquinaria irá a menos y el volumen total extraído será inferior. Por lo tanto, necesitaremos de alguna manera, utilizando el cálculo, optimizar esta función que está definida de manera integral para saber cuál es la mejor opción a la hora de rellenar nuestra palada en cada palada. De acuerdo. Nos planteamos el problema de la siguiente manera. En primer lugar, con un objetivo, que obviamente es el volumen final. Para eso, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tendremos que sacar una expresión integral de nuestro volumen, ¿de acuerdo? Esa expresión integral la resolveremos en función de z y después, utilizando la ecuación del rendimiento de manera integral, obtendremos una z óptima para un volumen máximo en cada palada. De acuerdo, como resolución ya vamos entrando en materia y
empezamos por la primera parte, por la discretización de nuestro volumen de forma integral. Para ello, nosotros en primer lugar tenemos que establecer una estrategia, ¿de acuerdo? Tenemos que utilizar nuestra cabeza y pensar cómo resolveremos este problema, ¿de acuerdo? Allí, en pequeñito, en la parte superior derecha, os he dibujado mi pala. Si esta pala la vemos desde arriba, es decir, si la vemos en planta, veremos que para un relleno uniforme observaremos que hay dos cuadrados. Es decir, tendremos esto de aquí, que sería el contorno superior de nuestra pala, y un relleno en una forma ideal hablando que sería plano, que estaría definido aproximadamente por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ahora pensamos y decimos, perfecto, nosotros toda la discretización matemática que debemos hacer la podemos simplificar, ¿cómo? Calculando para cada diferencial de z una área. Es decir, nosotros calcularemos un volumen dependiente de z que lo integraremos como suma de todas las áreas de z en diferencial de z. Y para discretizar esa área, lo único que tendremos que saber serán el valor de cada lado en función de z. Es decir, lo que finalmente deberemos conseguir será esta integral de L1 por L2 diferencial de z. A continuación pasaremos a analizar y a describir esta L1 y esta L2. ¿De acuerdo? Vayamos a ello. En primer lugar, la L1. Tenemos la L1 que es la parte de arriba. Entonces, esa parte de arriba, vista desde una sección, sería una parábola. Es decir, tendremos que utilizar la ecuación z menos y cuadrado igual a 0, ¿de acuerdo? Que era como definíamos la pala. Desde aquí obtenemos z igual a y cuadrado, que es, como ya os he adelantado antes, una parábola. De acuerdo. Ahora, ¿qué queremos obtener? Queremos obtener para cada z una y. Y así tendremos todos los valores de las L1. Por lo tanto, y de z igual a raíz de z. Y esto será nuestra L1. Por lo tanto, tenemos L1 igual a raíz de z. ¿Está bien esto? No. ¿Por qué? Porque la L1 no es simplemente desde aquí hasta aquí en una sección, sino que es toda ella. ¿De acuerdo? Entonces lo que tendremos que hacer es simplemente multiplicarla por 2. Por lo tanto, L1 igual a 2 de raíz de z. ¿De acuerdo? Una vez tenemos solucionado esto, vamos a por L2, que en este caso es más sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente estará definido por un plano. ¿Cuál era el plano? Recordamos de los datos y de la definición de la pala. Tenemos que x menos z es igual a 0. Por lo tanto, z es igual a x. Y esto es simplemente un plano en 3D o en 2D, una recta. Hacemos los mismos pasos empleados antes, por lo tanto, x de z es igual a z y de aquí obtenemos que L2 es simplemente z. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el volumen final será la integral de esta área, que era L1 por L2, donde L1 era 2 de raíz de z y L2 era simplemente la z. Ahora lo único que tendremos que hacer es resolver esta integral. ¿Cómo la hacemos? Sencillo, sencillo. V de h, recordar que h será hasta donde llegue nuestro volumen de material dragado, será igual a integral de z por 2 veces z partido diferencial de z, que será igual a 2
integral de 0, que es la base de la pala, hasta una altura h de z 3 medios de diferencial de z. Todo esto resolviéndolo nos dará 4/5 h 5 medios. ¿De acuerdo? Estos pasos os los dejo para vosotros, pero aquí tendremos la definición del volumen en función de una altura de dragado. ¿De acuerdo? Es decir, estos pasos. Bien. La segunda parte, tendremos que definir esa z o esa h, cuál será óptima para que nuestro volumen final tenga el rendimiento máximo, es decir, para que la draga vaya en máximo rendimiento. Entonces, como es una forma integral, nosotros tendremos que optimizarla, es decir, derivarla. ¿Cuál es el teorema o la ley que relaciona la integración y la derivación, dos conceptos fundamentales del cálculo? Pues es ni más ni menos que el teorema fundamental de cálculo. Y aplicándolo, nosotros obtendremos esta z óptima que nos dará el resultado del volumen máximo. ¿De acuerdo? Vamos a ello, vayamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo aplicado a esta ecuación integral. Derivémoslo. Paso unas hojas. Derivémoslo. ¿Cómo derivamos? Aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces tendremos que f' de z será igual a ¿qué? Será igual a lo mismo. 3000 menos 270 ¿de qué? De z cuadrado dividido por 81 z a la cuarta más 1800 z segunda más 10.000. ¿De acuerdo? Esto, una vez ya la hemos derivado, tendremos que optimizarla. ¿Cómo la optimizamos? Como siempre hemos hecho en toda nuestra vida, igualando a 0 esta derivada. Es decir, haciendo que f' de z sea igual a 0. Y con un cálculo sencillito, es decir, igualando únicamente la parte de arriba a 0, obtenemos una z estrella de 3,3. Es decir, la altura ideal para que el rendimiento de toda nuestra maquinaria, de todo nuestro trabajo, sea óptimo, es que la pala esté rellena hasta 3,3 metros para cada palada. Y eso lo tendremos que pasar a un último cálculo de volumen, es decir, la v de z estrella era, si recordamos, 4/5 de raíz de z estrella elevado a una potencia. Y esto nos da un resultado final de 15,83 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, de una manera sencillita, recordamos, hemos parametrizado nuestro problema con ecuaciones matemáticas. La pala la hemos definido en 4 planos. A partir de ahí, hemos visto que esto estaba definido, el cálculo del volumen estaba definido por una integral múltiple, es decir, en diferentes dimensiones. Le hemos resuelto esa integral en función de una altura z, de una altura h, y utilizando otra ecuación de rendimiento que podríamos resolver con el teorema fundamental de cálculo, hemos obtenido un volumen final de nada más ni nada menos que 15,83 metros cúbicos. Por lo tanto, hasta aquí el problema de hoy y animaros a seguir con el estudio y a seguir con vuestra carrera hasta el final. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención.